Bueno, saludos a todos y a todas. Estamos aquí en un episodio especial desde Santa Juanita, Bayamón, Puerto Rico. Y hacemos el disclaimer que van a escuchar al vecino de nosotros gritando y cantando. Y a lo mejor escuchan los carros pistoneando y todos los sonidos maravillosos de donde estamos ahora mismo. Así que esto es un episodio especial sin mucha edición. Estamos hoy aquí en la casa de mi madre querida Rosa y estoy aquí con mi sobrina querida Ciareli Maris y mi mamá Rosa y esta que les habla Odette Escobar. Y estamos aquí porque queremos hacer este episodio que yo quería hacerlo hace tiempo y aproveché que vine hoy a celebrar el Día de las Madres con mi madre y mañana cumpleaños, así que estamos en doble celebración para hacer este episodio especial para hablar sobre nuestro cabello rizado, que como ven, mira, tenemos una gama de cabellos rizos. Así que hoy yo quiero que entre tres generaciones de tiempos diferentes, de quizás un Puerto Rico diferente y ahora yo que vivo en los Estados Unidos, que hablemos de cómo ha sido nuestra relación con el cabello rizo durante nuestra vida, desde pequeñas hasta donde estamos ahora. Así que yo voy a dejar que mi madre, Rosa, nos hable a Ciali y a mí un poquito de cómo ha sido su relación con su cabello rizo desde pequeña hasta ahora. Bueno, desde que yo tengo uso de razón, me acuerdo yo que mi mamá, cuando cumplí los 9 años, empezaron a darme alisado, Mm. porque era la única de 13, de mi hermana y yo y mi hermano. Mi hermana tenía el pelo lacio, más lacio que yo, mi hermano, por ser varón, pues tenía ondulado, pero la más apretadita que tenía el pelo era yo. Mi mamá desde los 9 años me empezó a llevarme al beauty parlor, que era antes que se llevaba uno, a darme alisado. ¿Y cómo era el proceso? ¿Qué era lo que hacía? Uf, eso era bastante tedioso, porque si tú llegas a ser como los de ahora, aquello parecía como potasa, esa cosa, te untaban eso que en el cráneo que te ardía como millo. Y después que te quitaban eso, está bien, tú te ibas para tu casa, pero después te salían unas llagas en el cuero cabelludo, que eso era bestial. Y mi mamá le gustaba que siempre religiosamente me llevaba al beauty a hacerme mis alisados, porque siempre me charlaban por mi pelo que era más apretadito. El pelo rizo. Y cuando chiquita, entonces, desde que tú tienes uso de razón, siempre te lo habían alisado y te hacían rolo o blower, o te lo planchaban. No, para ese tiempo no hacía nada. Ajá. Para mí, digo para mí. Ajá. Porque mi mamá de eso de planchar no sabía del pelo, que antes era una plancha. Una plancha a plancha. Plancha, plancha, no eso de la cosa esa de las no, era una plancha. Después fueron unas tenazas, que aquello tú te la pasabas y botaba humo el pelo, tú se olía a pelo quemado. Ujú. Yo nunca, lo mío, mami se iba por el campo más suavecito, que era El el alisado. alisado. Okay. Y cuando entonces fuiste creciendo, porque y bueno, y Ciareli las ha visto porque las hemos compartido, pero tú tienes fotos que entonces ya te dejaste el pelo rizo. ¿Cuándo empezaste a dejarte el pelo rizo? No, pero eso es una historia larguísima. Ajá. Yo estuve usando alisado hasta mucho tiempo. Yo vine a dejarme el pelo, esto así, Rizo. rizo, natural o como lo quieras llamar, después de malas experiencias que tuve con el pelo. ¿Cómo qué? Bueno, cuando ya yo adolescente, ya casi ya joven, ya adulta, yo siempre he tenido el pelo canoso. Y siempre usaba mis alisados de costumbre. Después me dio con pintarme el pelo, con mis canas, siempre he tenido canas. Y me fui una vez de viaje y de mala suerte me había hecho alisado.
y me había pintado el pelo. Dos procedimientos muy fuertes para el cuero cabelludo. ¿Qué pasa? Que a donde fui, teenager, yo joven, se me ocurre la hermosa y graciosa idea de tirarme a la piscina. Tirarme a la piscina fue, y eso es verdad, no es embuste. Ustedes que sí, menos mal que ya no hay mucha gente que se dan los alisados y hace ese disparate que yo hice. Se me empezó a caerme el pelo. Sí. Yo me alaba así con la mano y se venía el montón de pelo en la mano. Pues, ¿qué hice yo? Corrí, salí de la piscina, me cambié y me fui al beauty del hotel, que no es lo mismo, que se escribe igual. Y allá la beautician me dijo lo que me había pasado, que se suponía que yo no me metiera en el agua de la piscina. Con cloro. Y entonces te lo tuviste que cortar, Me ¿verdad? tuve que cortar, yo tenía una melena hasta los hombros, me lo tuve que cortar, ya estaba pintado, me lo tuve que recortar todo, cortito, pegadito. Y ella me dijo que no me podía tocar el pelo por buen tiempo. Ahí, desde esa vez, no, ahí comencé yo a dejarme el pelo natural sin darme ningún tipo de tratamiento. So que en realidad no fue que tú quisiste dejártelo así, fue que te viste en la obligación de dejártelo natural porque te lo tuviste que cortar y entonces no te lo podías tocar ni hacerte más químico más nada porque te lo podías, porque el pelo estaba muy débil. Estaba muy débil. Okay. Y fue una sabia decisión porque después fui feliz con mi pelo natural. Yo tenía mi afro, muy bonito que todo el mundo me decía, que me quedaba muy bien. Pues, después quité, pues, jugaba con el tiempo el pelo, pero no me volví a dar más un alisado. Y con respecto a sentirte, porque nos pasa que a veces también, porque hemos criado en una cultura que nos enseña que el pelo lacio es lo lindo y el pelo rizo es lo feo. Sí. Y de ahí la frase esa, pelo malo. No, exactamente. Cuando tú te empezaste a dejar el pelo rizo, ¿empezaste a verte linda con el pelo rizo y a sentirte linda? ¿O eso te tomó tiempo? Bueno, quizás porque después de ahí yo no, como no volví, para mí eso fue algo malo, porque teníamos el concepto de que si tú te alisabas el pelo, como tú estás diciendo, pues estás a la moda. El pelo rizo no, cero. Como nosotras teníamos una de estos que tú te ponías en la ventana y el viento jugaba con tu pelo, porque lo tenías liso. Pues a mí me charlaban por eso, porque mi pelo no jugaba con el viento, con la brisa, como decía mi hermana. Vamos a sacarle la cabeza para que juegue con el viento. Pues yo no, porque yo no tenía siempre el pelo rizo. Pero después, pues, eso se le va quitando a uno cuando uno, pues, está más grande, pero sí, mucho complejo del pelo rizo. Mucho, porque a mí este pelo como lo tengo y a los demás no. Okay. Y por eso era que mi mamá siempre me llevaba de los 9 años al beauty parlor, porque siempre había ese roce, esa pregunta. Y eso hay que para poner en contexto, que mi mamá de pelo rizo y afrodescendiente, con una mamá que aunque también es afrodescendiente porque tenía, ¿verdad?, descendientes que vienen de africanos, ¿verdad?, de descendencia negra. Mi abuela tenía una gran fuerte en su genética de blanco español, ¿no? Su pelo era lacio, era blanca, perfilada, y ella misma no sabía cómo bregar con el pelo rizo. Entonces, la única forma que ella sabía bregarlo era lo que se hacía en ese tiempo con el pelo, y eso fue lo que hizo con su hija. Y luego, entonces, conmigo, en el caso mío,
Yo creo que, y bueno, y mami estará ahí, lo dirá como es desde su perspectiva, pero en mi caso, desde que yo tengo uso de razón, siempre había visto el tener pelo rizo, aunque a mí no, para mí me iba y me venía el tener el pelo rizo no, el tener el pelo rizo se convirtió en algo malo porque era centro de la burla de los niños. Que pelo malo, pelo grifo, erizo, pelo mapo de presidio, ¿verdad? Que empezaban entonces a hablarme y a decirme cosas malas y yo llegaba a mi casa llorando. Y entonces mi mamá, que también había sufrido eso de pequeña, entonces empieza a hacerme a mí también lo mismo. Entonces era alisado, esto en algún momento, porque entonces también llegó la época del reverse, que era que tú te alaciabas el pelo primero y después te hacías permanente para entonces hacerte un rizo que fuera un rizo más suave, pero que no fuera el rizo ese rizo natural, para entonces uno verse de que bonito y lindo. Yo decido embrace, ¿verdad? Abrazar mi pelo rizo en mi graduación de ya graduada, que estaba graduándome de la Universidad de Psicóloga. Después de muchos años, en mi doctorado, yo dije no, porque yo tenía, los que se alisan el pelo saben, que te tienes tú estos rizos y los pelos parados así alaciados y se veía el pelo mal. Entonces yo dije, no, me lo voy a cortar completo y para mi graduación me recorté el pelo, ¿verdad? Que a alguna gente le llama eso el gran corte. En el caso de mi mamá lo hizo porque, ¿verdad? Por una situación particular, en mi caso yo lo hice porque quería ya empezar, dije, no, no me vuelvo a alisar, no me vuelvo a hacer nada, yo, y tomé la decisión, me voy a quedar con mi pelo rizo. Y bueno, y seguí así, y eventualmente me lo dejo entonces el pelo rizo, y yo lo tenía muy largo, hace como, qué sé yo, en el 2022, 2023, a principios del 2023, decidí que de mi pelo largo rizo me lo iba a esmochar, y me lo corté completo, por una decisión consciente. Yo no sé cómo fue para mi mamá, pero a pesar de que yo decidí cortarme el pelo yo y que yo quería cortar para las mujeres, cortarse el pelo tiene una fuerza emocional. Verse uno con el pelo, de tener el pelo largo a cortárselo pelo corto, pues fue un choque a pesar de que era algo que yo quería. Así que, ¿verdad? Pues también, como ustedes ven, en términos culturales también y de tradicionales, todavía, todavía existe un prejuicio y un racismo, porque hay que hablarlo así, con respecto a las mujeres con pelo rizo. A mí me llama la atención y por eso es que Ciarelis está aquí, porque Ciarelis, ella desde chiquita siempre ha tenido su pelo rizo, pero también estuvo un tiempo que se lo estaba, ¿verdad? Que quizás planchando. A mí me llamó mucho la atención que hace unos años atrás Ciareli me llamó, pero a mí lo que me llama la atención es su contentura, que no es la contentura que teníamos quizás nosotras cuando nos pasa que vamos a hacernos ejercicio. Ella me llama, Titi, me fui, me hice los rizos y me corté el pelo y me lo voy a dejar rizo. Y a mí me llama la atención porque es una visión positiva de dejarme el pelo rizo. Entonces, ahora yo voy a dejar que Ciareli me habla. Háblame entonces de cómo es tu relación con tu pelo. Bueno, pues yo desde bien chiquita siempre tenía mi pelito rizo, mami siempre me lo cuidaba. Y pues yo de chiquitita hasta como, te diría como hasta los 7 años, yo tuve mi pelo rizo. Ajá, Hasta que un día, pues la familia de mi papá todos son de pelo lacio. ajá, Yo heredé el rizo de mami. ¿Qué ajá. pasa? Cuando yo voy con mi tía para este beauty me planchan el pelo. Y ahí me juqué. Me quedé pegada por muchos años. Desde que tengo como 10 años hasta que tenía 16 años. Me planchaba el pelo, más o menos. No, mentira, desde los 15. Ajá. Desde los 15. Cuando yo cumplo mis 15 años, yo estoy viendo que muchas personas, pues el rizo se ve muy bonito, que mucha gente como que está dándole mucho aprecio y mucho cariño al rizo, pues yo dije, contra, yo tengo pelo rizo, yo debería como que apreciarlo. O sea, porque no todo el mundo tiene eso. Pues yo decidí dejarme el pelo crecer y me lo dejé de planchar. Y dejé, hasta que un día yo hablé con mami y le dije, mami,
quiero que consigamos una muchacha especialista de pelo rizo y quiero recuperar mi rizo. Que fue un cambio drástico porque yo tenía el pelo hasta la espalda, yo tenía el pelo bien largo, por de tantos años que yo me lo dejaba crecer, porque yo decía, no, que sí, pelo largo se ve súper lindo, planchado, pero me dejé el pelo crecer para tratar de recuperar mi rizo. Cuando yo voy para esta muchacha, ella me dice, te tenemos que cortar mucho pelo, porque mucho de tu pelo está quemado, y yo como que, pícalo, pelo es pelo. Ajá. Cuando yo salgo de esa cita que yo me veo, tengo un afrito con estos risitos bien apretaditos, que se ve tan lindo, que desde esa yo dije, diantre. Adiós a la plancha, adiós a todo, me quedo con ese rique. Y ya cumplí oficialmente hace un par de meses, un año, de haberme picado el pelo y estar cuidándome y mi rizo. Muy bien, y bueno, yo por lo menos para mí, yo me sentí muy orgullosa de ti, de que tú hicieras ese cambio y que tú lo hicieras de ti viéndolo, y me alegra mucho que entonces estemos ya viviendo en unos tiempos en donde ya la nueva generación pueda ver el dejarse el pelo rizo como algo positivo, porque nuestro pelo rizo es lindo, es bello, es vivo, ¿verdad? Esto no es pelo malo, es pelo bueno. Es que se vivía el concepto del, como quien dice, racismo. Ujú. Entonces, pues, Sí, porque todo esto es de generaciones. el tú tener el pelo más apretadito que los demás es indicativo de que tú eres negra. Eres negra o eres una grifa. Si tienes el pelo más malo, pues eres más grifa. Grifa se refería al el pelo como yo lo tenía, pero más encaracolado. Quizás por el correr del tiempo a mí el pelo se me ha ido suavizando, como dicen por ahí los muchachos, pero yo después que dejé de darme alisado, pues es más ni tinte, cambió mi vida, porque menos trabajo y estoy natural. Y hoy en día la juventud va a lo natural. Exacto, y yo creo que esa es la palabra, ¿verdad? Natural, que tenemos que amar quienes somos. Y yo estoy muy contenta de que el trabajo que han hecho muchas mujeres, muchos hombres, muchas personas, de seguir promoviendo el que nos conectemos con el pelo natural, o que no tengamos el pelo natural, que lo veamos, que seamos auténticos. Y no es que estemos diciendo que alisárselo, ni que pasarse la plancha es malo, porque yo creo que Es una decisión opciones, independiente, y que una esos son decisión independiente. Y es ¿cómo es cómo tú te ves? Si tú te ves, te sientes que te ves mal así con los risitos y te ves mejor con tu pelo lacio, pues tú lo eliges. Pero nadie te está obligando, ni te sientes atada, es algo liberal tuyo. Yo me lo dejo rizo porque quiero darme el rizo, que es el lado de ella. Yo me lo hago como yo quiera. Pero antes tú te sentías obligada a una sociedad que te indicaba si tú entrabas o no entrabas a un sitio rápido, no te veían el traje, ni te veían los zapatos, te veían el pelo. Y mami dice antes, pero eso todavía está. So que si está pasando la guaguita con la música de bachata, así que tenemos un intermedio musical. Pero mami dice antes, pero lo que me refería es que eso está pasando, eso pasa todavía ahora. Así que si algo queremos enviar con este podcast y este mensaje de hoy es que abrace quien usted es. Si usted se siente bien con su pelo rizo hermoso, déjeselo rizo hermoso. Si se lo quiere planchar, pláncheselo. Si quiere poner rolo, póngaselo. Pero yo creo que es importante dejar de estar pensando que porque tenemos una característica física particular somos menos. Somos todos seres humanos y tenemos que amarnos tal y cual y amarnos a todos tal cual. Así que muchas gracias a Ciareli y a mi madre querida por participar hoy de Botaniqueando. Así que la encomienda de hoy es, mire, dese ese besito, abrace su pelo natural y sigamos fomentando
el hablar sobre estos temas que a veces no se hablan en las familias. Así que hoy tuvimos nosotros la oportunidad de hablar entre generaciones de un tema que puede ser en algunos momentos un poco controversial y así aprendemos una de la otra. Así que tengan buen día. Bye. Bye. Bueno, y antes de cerrar, y ya está de noche, y ya yo estoy a punto de acostarme a dormir, pero yo creo que es importante decir que esto que nosotros hicimos hoy, entre tres generaciones, es el comienzo de una conversación, que en mi familia esa conversación apenas está empezando, de que hablar sobre racismo en nuestro Puerto Rico de hoy es difícil. Inclusive para mí, yo hasta se me hace difícil también poner el tema, inclusive decir la palabra racismo, decir la palabra negra, eh, porque tenemos mucho de ese mismo racismo internalizado. Así que espero no haber herido en la sensibilidad de nadie. Simplemente este episodio es un ejemplo de lo que a mí me gustaría continuar haciendo con conversaciones entre generaciones para que podamos una aprender de la otra. Porque lo que Ciarelis, como mi sobrina, está experimentando con 18 años, fue diferente de lo que experimentó mi mamá, que tiene ya, cumple 77, y diferente a lo que yo experimenté, que ya mismo cumplo 46, 47, algo de eso, 47. Así que es un comienzo de de una conversación y espero que sea un ejemplo o quizá una motivación para que usted que nos está viendo o nos esté escuchando se siente a preguntarse a sí misma, ¿cuál es mi relación? ¿Cuál es la relación que yo tengo con mi pelo? ¿Cuál es la relación que tengo con mi afrodescendencia? ¿Me miro yo como afrodescendiente? Y empiece a conversar con las personas en su casa y a hablar sobre el tema. Porque, como yo muy bien dije en el podcast, esto es algo que sigue pasando y nos afecta a muchos. Así que un abrazo a todos, que tengan buen día, buenas tardes, en este caso para mí, buenas noches. Bye bye.